Perfecto. Bien, vamos entonces, después de saludarles a cada uno de ustedes, a dar comienzo a esta clase número 12 de Teología Contemporánea. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar entonces comienzo a esta clase número 12 de herejías contemporáneas o teología contemporánea, o llamada, ¿cierto?, por los sociólogos, heresiología. Martes 22 de noviembre, hoy día nos corresponde ver las maldiciones generacionales y el evangelio de la prosperidad. Por lo tanto, los objetivos de aprendizaje del día de hoy es conocer qué son las maldiciones generacionales y conocer qué es el evangelio de la prosperidad. Dos temazos para verlos hoy día. Dos temazos, hermanos amados. Esperemos que con la ayuda del Señor podamos verlos los dos. Si no, lo dejamos para la próxima semana. En nuestro marco bibliográfico de esta oportunidad es el libro que nos mandó nuestro pastor, Salud, Riqueza y Felicidad. De hecho, de ahí saqué bastante material. Ahí hay un capítulo que dice los 5 errores del Evangelio de la Prosperidad, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? También hay cosas que tomo de acá, pero cosas más. ¿Qué dice la Biblia acerca del Evangelio de la Prosperidad? Sin embargo, hermanos, a través de los años, el mensaje que se ha estado predicando en algunas de las iglesias más grandes del mundo ha cambiado, lamentablemente ha cambiado. De hecho, un nuevo evangelio se está enseñando a muchas congregaciones hoy. Cerrillo tiene muchas iglesias de la prosperidad. A este evangelio se le ha escrito muchos nombres, tales como el evangelio del decláralo y recíbelo, el evangelio del písalo y arrebátalo, el evangelio de la salud y la riqueza, ¿cuál más me acuerdo? El evangelio de la prosperidad, la teología de la confesión positiva y todo lo que ya hemos visto. No importa el nombre que se use, amados hermanos, la esencia de este nuevo evangelio es la misma. En pocas palabras, este egocéntrico evangelio de la prosperidad enseña que Dios quiere que los creyentes estén físicamente sanos, sean materialmente ricos y personalmente felices. Eso es lo que dicen ellos. Pero vamos a ver que eso no es así. ¿Qué dice la Biblia acerca del evangelio de la prosperidad? Y aquí quiero citar a Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores, se le llama el príncipe de los predicadores. Él dice: creo que es anticristiano y profano para cualquier cristiano vivir con el objetivo de acumular riqueza. Dirás, ¿no debemos esforzarnos por conseguir todo el dinero que podamos? Podría hacerlo. No me cabe duda que al hacerlo, tú puedas servir la causa de Dios, pero lo que dije fue que vivir con el objetivo de acumular riqueza es anticristiano. Charles Spurgeon ya se anticipaba a todo este mover del evangelio de la prosperidad. Sin embargo, a través de los años, hermanos, el mensaje que se ha estado predicando en algunas de las iglesias más grandes del mundo, ya sabemos, ha cambiado y nos ha llegado a un movimiento egocéntrico de que Dios ha sacado a Cristo del púlpito, ha hecho de que nosotros tenemos que darle órdenes a Dios. Y ojo también con las oraciones. A veces en las oraciones le damos órdenes a Dios. Tengan cuidado con eso. Las oraciones persiguen dos cosas. Persigue que usted se alinee con la voluntad de Dios. Y el segundo objetivo de la oración es que usted se rinda a la soberanía de Dios. Esos son los dos objetivos que yo veo en la oración. Pueden haber otros, por supuesto, pero principalmente es alinearme con la voluntad del Señor. Jesús nos da un tremendo ejemplo ahí en Getsemaní. El gran Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el agente de la creación. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Cristo dijo eso,
¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? Cierro el paréntesis. Robert Tilton, uno de los portavoces más conocidos del Evangelio de la Prosperidad, dijo lo siguiente, y lo cito, y ahí está del libro, ¿ya? Del libro que nos mandó nuestro pastor, José Miguel, lo cito textualmente. Creo que es la voluntad de Dios para todos prosperar porque lo veo en la palabra, no porque haya funcionado poderosamente para otra persona. No pongo mis ojos en los hombres, sino en Dios que me da el poder para obtener riqueza. Si eso no es una blasfemia, raya la herejía. Bien. 5 errores, y estos están en el libro, Pastor José Miguel, 5 errores teológicos del Evangelio de la Prosperidad. Los maestros del Evangelio de la Prosperidad animan a sus seguidores a orar e incluso a demandar a Dios un florecimiento material. En esta clase vamos a revisar 5 doctrinas sobre las cuales los defensores del Evangelio de la Prosperidad se equivocan. Las doctrinas que ellos abrazan para intentar a usted engatusarlo con el tema de la prosperidad tiene que ver con el pacto abrahámico, la expiación, el dar, la fe y la oración. Vamos a intentar analizar algunos de ellos. El pacto abrahámico es un medio para el derecho material. El primer error que consideraremos es que el Evangelio de la Prosperidad ve el pacto abrahámico como un medio para el derecho material. El pacto abrahámico, escrito ahí en Génesis 12, 15, 17 y 22, es una de las bases teológicas del Evangelio de la Prosperidad. Es bueno que los teólogos de la prosperidad reconozcan que gran parte de la Escritura es el registro del cumplimiento del pacto abrahámico, pero es malo que no mantengan una visión ortodoxa de este pacto. Tienen una visión incorrecta del inicio del pacto, más significativamente tienen una visión errónea de la aplicación del pacto. En otras palabras, voy a tratar de explicarlo. En otras palabras, el Evangelio de la Prosperidad enseña que el propósito primordial del pacto abrahámico era de que Dios bendijera a Abraham materialmente, dicen ellos, ya que los creyentes son ahora los hijos espirituales de Abraham. Han heredado, por lo tanto, estas bendiciones financieras. El maestro de la prosperidad, este señor de Kenneth Copeland, escribió, ¿cierto?, lo siguiente, está en el libro. Como el pacto de Dios ha sido establecido y la prosperidad es una provisión en este pacto, tú tienes que tomar conciencia de que la prosperidad ahora te pertenece porque eres un hijo de Abraham. Wow. Para respaldar esta declaración, los maestros de la prosperidad apelan a Gálatas capítulo 3, verso 14, que se refiere a las bendiciones de Abraham que vienen sobre los gentiles en Cristo Jesús. Es interesante entonces, hermanos, que en sus apelaciones a Gálatas 3:14, los maestros charlatanes de la prosperidad ignoran la segunda mitad del versículo, que dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En este versículo, Pablo le recordaba claramente a los Gálatas la bendición espiritual de la salvación, en ningún caso las bendiciones materiales de la riqueza. Eso es lo que está haciendo Pablo en Gálatas 3:14. Le está diciendo que hay una bendición espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hacen los charlatanes? Este famoso Kenneth Copeland solamente menciona la primera parte del versículo 14. Ojo, si son maestros del charlatanerismo. El segundo error del Evangelio de la Prosperidad: la expiación que Jesús se extiende hasta el pecado de la pobreza material. La expiación de Jesús, mire qué locura, se extiende hasta el pecado de la pobreza material. Ellos dicen que ser pobre es un pecado. Pero para que entendamos la expiación de Jesús, necesito que recordarle un poco lo que era la expiación para poder analizar esta locura de que la expiación de Jesús se extiende
hasta el pecado de la pobreza material. Fíjense que el apóstol Pablo declaró que él se había propuesto no saber nada excepto a este Cristo y al Cristo crucificado, ¿cierto? Esta era la forma que el apóstol tenía para resaltar la importancia extrema que tiene la cruz en el cristianismo. La doctrina de la expiación es central para cualquier doctrina cristiana. Lutero dijo que el cristianismo era una teología de la cruz. Amados predicadores, si usted en sus mensajes no menciona a Cristo, no tiene sentido su mensaje. La figura de la cruz es el símbolo universal del cristianismo. El concepto de expiación se remonta, por lo tanto, al Antiguo Testamento. Acordémonos, cuando Dios construyó un sistema por el cual el pueblo de Israel podía expiar sus pecados. Por lo tanto, expiar significa reparar, corregir lo que está mal, ahí en el día de Yom Kippur. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dejan bien en claro, amados hermanos, que todos los seres humanos son pecadores. Todos, el 100%, que Romanos 5:12 y 5:18 dice que por el pecado de un hombre vino la maldición a todos. Como nuestros pecados han sido contra un Dios santo e infinito, que ni siquiera puede contemplar el pecado porque rechaza en cierta manera a su Hijo cuando estaba en la cruz, cuando Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Bueno, la expiación es necesaria para poder restablecer la comunión con Dios. Ese es el objetivo de la expiación. Como el pecado alcanza hasta nuestras mejores obras, somos incapaces de realizar un sacrificio suficientemente bueno que no esté contaminado. Incluso nuestros sacrificios estarían manchados y requerirían otro sacrificio adicional para cubrir dicha mancha, es decir, como dicen los teólogos, ad infinitum, es decir, hacer sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. Es lo que el pueblo de Israel hizo durante 40 años en el desierto, luego en los templos de Salomón y luego en el segundo templo. No tenemos ningún don que sea lo suficientemente valioso, ninguna obra que sea lo suficientemente justa para poder expiar nuestros propios pecados. Somos deudores que no podemos pagar nuestras deudas. ¿Qué realizó Cristo en la cruz entonces del Calvario? Al recibir la ira del Padre sobre la cruz, Cristo fue capaz de realizar la expiación por su pueblo. Cristo llevó o cargó el castigo por el pecado de los seres humanos. Eso es la expiación, en resumidas cuentas. ¿Ok? Pero estos charlatanes dicen que la expiación de Jesús se extiende hasta el pecado de la pobreza material. ¿A quién le cabe en la cabeza eso? No creo que a ustedes como estudiantes de IBIC. Un segundo error teológico del Evangelio de la Prosperidad es una visión defectuosa de la expiación. El teólogo Ken Sarland escribe, el Evangelio de la Prosperidad afirma que tanto la curación física como la prosperidad financiera han sido provistas en la expiación. ¡Qué barbarie, hermanos! Esto los traje del mismo libro, pero en la referencia de este señor, de este teólogo, está en su teología de la prosperidad. ¿Okay? Esto parece ser una observación precisa a la luz del siguiente comentario de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland es el artífice, el Superman de los evangelistas, de los pastores de la prosperidad. Y esto dice lo siguiente este señor. El principio básico de la vida cristiana es saber que Dios ha puesto nuestro pecado, malestar, enfermedad, tristeza, angustia y pobreza sobre Jesús en el Calvario. Dios mío, si la expiación lo único que consiguió, no quiero ser tan diminutivo con mi comentario, consiguió el pecado de sus hijos, consiguió que yo me reconciliara con mi Padre. Eso es lo que Jesús consiguió en la cruz, pero en ningún caso tiene que ver con si yo llegué a Cristo y soy pobre, que quizás siga siendo pobre, si es que no
si es que no estudio, si es que no soy un hombre que le pido a Dios sabiduría para manejar bien los dineros y hacer buenos negocios. No tiene nada que ver la pobreza o la angustia o las enfermedades o los malestares con el perdón de los pecados que Cristo hace a través de la expiación, hermano. Este malentendido del alcance de la expiación proviene de dos errores que cometen los proponentes del Evangelio de la Prosperidad. Error número 1. En primer lugar, muchos de los que se aferran a la teología de la prosperidad tienen un concepto erróneo fundamental de la vida de Cristo. Por ejemplo, el maestro John Avancini proclamó lo siguiente. Dice él: Jesús tenía una casa bonita, una casa grande. Jesús manejaba mucho dinero e incluso vestía ropa de diseñador. Wow, es fácil ver cómo esa visión deformada de la vida de Cristo podía llevar a un concepto igualmente deformado sobre la muerte de Cristo. Segundo error, que conduce a una visión errónea de la expiación, es una interpretación errónea de 2 Corintios 8:9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Si bien, amados hermanos, una simple lectura superficial nada más de este versículo puede llevar a creer que Pablo estaba enseñando acerca de un aumento en la riqueza material. Una lectura contextual, es decir, del contexto del pasaje del versículo número 9, revela que Pablo estaba enseñando el principio opuesto. De hecho, Pablo estaba enseñando a los corintios que puesto que Cristo realizó tanto por ellos a través de la expiación, ellos debían vaciarse de sus riquezas al servicio del Salvador. Esta es la razón por la cual solo 5 versículos más adelante, Pablo exhorta a los corintios a dar sus riquezas a sus hermanos necesitados. Ahí en el versículo número 14 de 2 Corintios 8, es decir, el que estamos analizando es el 8:9, 5 versículos más adelante Pablo dice: para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿Se dan cuenta? Dios, a quien más da, es para dar más en la obra. No es, o sea, si Dios quiere hacer a alguien rico, no es tan solo para que se enriquezca, sino que es para bendecir la obra, para bendecir a mucha gente. Ese es el principio. Bien, creo que... Y entonces, continuando con el tercer principio, o el tercer error del Evangelio de la Prosperidad, tenemos que los cristianos dan por obtener compensaciones materiales. El tercer error del Evangelio, hermanos, de la Prosperidad, es que los cristianos deben dar para obtener compensación material de Dios. Bueno, una de las características más llamativas de los teólogos de la prosperidad y en el fondo, en sus aparentes fijación en el acto de dar, fíjese que los estudiantes del Evangelio de la Prosperidad son instados a dar generosamente y sin enfrentar la declaración tan piadosa como: la verdadera prosperidad es la habilidad de usar el poder de Dios para satisfacer las necesidades de la humanidad en cualquier esfera de la vida. Y otra declaración piadosa es que hemos sido llamados a financiar el avance del Evangelio en el mundo. Esto tiene que ver con una dimensión filantrópica, ¿cierto? Entonces, lo curioso es que aquí debemos usar la ley de la compensación. Ahora, según esta ley de la compensación, supuestamente basada en Marcos 10:30, que es el texto que está acá abajo, que lo señala mucho la esposa de Copeland, ¿cierto? La señora Gloria Copeland. Ella dice que si das 10 recibirás 1000, si das 1000 recibirás 100.000. En resumen, Marcos 10:30 es un muy buen negocio
es algo que ellos utilizan de manera totalmente y absolutamente fraudulenta. Marcos 10:30, hermanos, nos dice que no, en el fondo, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos e hijas con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, los cristianos necesitan dar generosamente a otros, porque cuando lo hacen, Dios devuelve más cambio, es decir, 10 recibirás 1000. Esto, hermanos, a su vez conduce a un ciclo de prosperidad cada vez mayor, a un ciclo de errores cada vez mayor. En el fondo es un negocio. Es evidente entonces que la doctrina de dar del Evangelio de la prosperidad se fundamenta en motivos defectuosos, en motivos erróneos, en motivos, diría yo, heréticos. Si bien es cierto que Jesús enseñó a sus discípulos a dar sin esperar nada a cambio, como nos dice Lucas 10:35, los teólogos de la prosperidad enseñan a sus discípulos a dar porque conseguirán un gran retorno de sus inversiones, y por eso tienen que hacer pactos. Si bien estas declaraciones parecen ser loables, este énfasis en dar se basa en motivos que son todo menos filantrópicos. ¿Qué significa filantrópico? Bueno, filantrópico es la búsqueda desinteresada del bien de las demás personas. En fin, la fuerza que impulsa esta enseñanza sobre el dar es a lo que el maestro de la prosperidad, Robert Tilton, se refirió como la ley de la compensación, que ya la expliqué al respecto. Así que, basada en Marcos 10:30, así que hay una distorsión tremenda de las escrituras para poder fundar, ¿cierto?, su evangelio de la prosperidad. Entonces, este tercer punto, los cristianos dan para obtener compensación material de Dios, en el fondo hace a Dios un títere de los teólogos de la prosperidad. Es decir, si yo doy 10, Dios está obligado a darme 1000. Si yo doy 1000, Dios está obligado a darme 100,000. Y venden en fondo el producto a algunos hermanos que son ilusos respecto al evangelio de la prosperidad. El cuarto error del evangelio de la prosperidad tiene que ver con que la fe es una fuerza espiritual autogenerada que conduce a la prosperidad. Bueno, obviamente esto es un entendimiento defectuoso, sin lugar a duda, quizás incluso herético de la fe. Según la teología de la prosperidad, la fe no es un acto de la voluntad otorgada por Dios y centrado en Dios, más bien es una fuerza espiritual humanamente forjada, dirigida a Dios. De hecho, cualquier teología que considere la fe únicamente como un medio para el logro material antes que la justificación ante Dios debe ser, a mi juicio, denominada como defectuosa y inadecuada. Este cuarto error de la teología de la prosperidad, en su enseñanza de que la fe es una fuerza espiritual autogenerada que conduce a la prosperidad, mientras que el cristianismo ortodoxo, es decir, la doctrina ortodoxa histórica que está fundada en los concilios, está fundada en las confesiones de fe, está fundada en la doctrina ortodoxa de la Iglesia de los Apóstoles, entiende la fe como la confianza en la persona de Jesucristo y nada más. Los maestros de la prosperidad adoptan una doctrina muy, muy diferente. En su libro, The Lewis of Prosperity, de Kenneth Copeland, ¿cierto?, él dice estas palabras, y las leo textualmente. Dice que la fe es una fuerza espiritual, una energía espiritual, un poder espiritual. Es esta fuerza de fe la que hace funcionar las leyes del mundo espiritual. Hay ciertas leyes que gobiernan la prosperidad, revelan en la palabra de Dios. La fe hace que esas leyes funcionen. Página número 19 de Lewis of Prosperity de Kenneth Copeland, ¿cierto? Un tremendo hombre
que más que tremendo hombre de Dios, es un tremendo charlatán del Evangelio de la prosperidad. El quinto elemento o error del Evangelio de la prosperidad tiene que ver con la oración. La oración dicen que es una herramienta para forzar a Dios a conceder prosperidad. Entonces, aquí ya entramos en un terreno bastante delicado. Finalmente, el Evangelio de la prosperidad trata la oración como una herramienta para forzar a Dios a conceder prosperidad. Santiago 4.2 los predicadores de la prosperidad usan este texto a menudo. ¿Y qué es lo que en el fondo lo hacen esto los defensores del Evangelio de la prosperidad? Ellos animan a los creyentes a orar por el éxito personal en todas las áreas de la vida. Santiago dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es decir, que si usted tiene que pedir para que Dios le dé. No, mi hermano. El Evangelio de la prosperidad te hace creer que tú puedes darle órdenes a Dios de tal forma que Él está obligado a concederte lo que tú le pidas. Ciertamente las oraciones, entendemos, para la bendición personal no son intrínsecamente erróneas, no, pero el énfasis excesivo del Evangelio de la prosperidad en el hombre, ¿cierto? Este hombre que quiere ver todo a través del dinero, convierte la oración en una herramienta que los creyentes pueden usar, ¿cierto?, para obligar a Dios a conceder sus deseos. Dentro de la teología de la prosperidad, el hombre, no Dios, aclaro esto, se convierte en el enfoque de la oración. Curiosamente, entonces, los predicadores de la prosperidad a menudo ignoran la segunda mitad de la enseñanza de Santiago en este mismo texto sobre la oración, que dice el verso número 3 de ese capítulo 2. Dice, ignoran, por lo tanto, la segunda parte. Pedid y no recibid, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Amados, Dios no responde a peticiones egoístas que no honran su nombre. Al respecto, Clifford Dollar dice lo siguiente: cuando oramos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo, Dios no tiene otra opción. Fíjense el lenguaje que ellos usan. Dios no tiene otra opción que hacer lo que le pedimos. Es decir, ellos son tan arrogantes, tan orgullosos, que dicen que si tú pides porque no tenéis lo que deseáis porque no lo pedís, si tú pides, Dios está obligado, no tiene ninguna otra opción y te lo tiene que dar. Es una clave para obtener resultados como cristiano. Realmente qué arrogancia hay en estos personajes. Ciertamente todas nuestras peticiones, hermanos, deben ser presentadas a Dios. Lo enseña Pablo en Filipenses 4:6. Pero el Evangelio de la prosperidad se centra tanto en los deseos del hombre que puede llevar a la gente a hacer oraciones egoístas y superficiales que no traen gloria a Dios. Por eso que el versículo 3 de Santiago 4, ¿cierto?, dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Además, cuando se combina con la doctrina de la fe de la prosperidad, esta enseñanza lamentablemente puede llevar a la gente a tratar de manipular a Dios, al Dios que creó el universo, al Dios que con su palabra creó todo, para obtener lo que quieran, una tarea inútil. Esto está muy lejos de orar para que se haga la voluntad de Dios, hermano. Esto es peligrosísimo respecto al Evangelio de la prosperidad. Pues bien, hemos visto los 5 errores más elementales del Evangelio de la prosperidad. Espero que ustedes, ¿cierto?, lo puedan volver a leer. Le entregamos, ¿cierto?, el material, y los que van a ver estos videos pueden volver a escuchar cuantas veces necesiten este video. Conclusión: simplemente un falso evangelio. A la luz de la Escritura, el Evangelio de la prosperidad es fundamentalmente defectuoso y yo diría que herético. En el fondo, el Evangelio de la prosperidad es en realidad un evangelio falso debido a su visión defectuosa de la relación entre Dios y el hombre. En pocas palabras, hermanos y hermanas, si el Evangelio de la prosperidad es verdadero, la gracia es obsoleta, es inoficiosa, Dios es irrelevante y el hombre es la medida de todas las cosas. Y aquí quiero dar
4 ideas respecto a todo lo que hemos visto del Evangelio de la Prosperidad. Primero, el Evangelio de la Prosperidad contiene algo de verdad bíblica. Pero escúcheme bien. Aunque haya sido muy distorsionada, muy defectuosa, los defensores del Evangelio de la Prosperidad enseñan que Dios es amor. Y ahí estamos en lo cierto. Que Él tiene el poder de bendecir y que es muy compasivo hacia su creación. Y ahí estamos ciertos. Si Dios es amor, tiene el poder de bendecir y proveer generosamente para su pueblo. Sin embargo, Él no promete prosperidad material para todos. En cambio, sí Dios promete algo mucho mejor: a Cristo mismo. Eso debe ser la mayor riqueza de un creyente: estar en Cristo, vivir para su Señor. Ese debe ser, no el amor al dinero. Como segunda conclusión de lo que hemos visto en esta noche, el Evangelio de la Prosperidad apela al deseo natural humano de ser exitoso, de tener buena salud y de contar con una seguridad financiera. Estos deseos no son inherentemente pecaminosos. Todos deseamos tener una tranquilidad financiera y tener buena salud. Sin embargo, hermanos y hermanas, pueden llegar a ser, si toman el lugar que debe ocupar Dios en tu vida, si tu prioridad es tu deseo material, tu deseo de salud, sobre lo que Dios ha puesto en ti. Tal vez estás pasando por una prueba económica y a lo mejor eso te acerca a Dios. No podemos, en cierta manera, cambiar las prioridades de Dios. El problema, entonces, pues no está con la salud y la riqueza, sino con nuestra actitud hacia esas cosas. Cada vez que ponemos nuestra seguridad y confianza en algo o alguien aparte de Jesucristo, nos convertimos en idólatras. En cierto sentido, hermanos, el Evangelio de la Prosperidad saca lo peor de un corazón rebelde que lucha contra la dependencia de Cristo. Y en tercer lugar, como conclusión, el Evangelio de la Prosperidad promete mucho y exige poco, y retrata a Jesús como alguien, ¿cierto?, lamentablemente, que puede ayudar a los creyentes a ayudarse a sí mismo. En vez de presentar a Jesús como el que hizo posible la reconciliación de la humanidad, la expiación de los pecados, los predicadores de la prosperidad tienden a presentar a Jesús como la solución para sus necesidades solo materiales y no espirituales. Dentro de la teología de la prosperidad, Jesús se parece más a un siervo de los seres humanos que al Hijo de Dios sin pecado. Y cuarta idea o dimensión del Evangelio, como error en cierta manera, hay muchos promotores del Evangelio de la Prosperidad han lamentablemente cultivado una personalidad atractiva y una presentación refinada del mensaje tan alentador que es: da 10 y recibirás 1000. Entonces, yo diría que, sin embargo, si bien los maestros de la prosperidad son buenos comunicadores y expertos en charlas motivacionales, su mensaje debe ser contrastado siempre como teniendo la actitud de los hermanos de Berea, siempre con la Biblia, con el fin de validar sus pretensiones de verdad. Y finalmente, muchos seguidores del Evangelio de la Prosperidad tienen poco conocimiento de las doctrinas elementales de la fe cristiana. Por tanto, están listos para aceptar las enseñanzas distorsionadas de predicadores de la prosperidad. Por eso que es importante que en las iglesias locales se enseñen las doctrinas elementales de la fe cristiana. Esto es especialmente cierto porque el barniz cristiano del mensaje de la prosperidad lo hace atractivo para los creyentes que tal vez, hermanos, carecen de discernimiento teológico o carecen de contenido teológico que les permita, ¿cierto?, rechazar al menos estas 5 ideas que vimos el día de hoy. Los cristianos deben tener en cuenta que el Evangelio de la Prosperidad es muy distinto al Evangelio bíblico y que el Evangelio bíblico no consiste en nada en la persona de Jesús sumado, ¿cierto?, a la prosperidad material.
Lo que nos ofrece Jesús, sin lugar a duda, es una prosperidad espiritual. Los problemas muchas veces continúan, las dificultades muchas veces continúan, pero en Cristo son más llevaderos. Finalmente, como dice James Goff, señaló, Dios es reducido a una especie de botones cósmicos, atendiendo a las necesidades y deseos de su creación. Esta es una visión totalmente inadecuada y no bíblica de la relación entre Dios y el hombre. Finalmente, quiero leer las palabras de J.C. Ryle, un conocido pastor del siglo XIX. Se las leo y con esto termino la clase de hoy. Usted puede echar a perder el Evangelio debido a la sustitución. Solo tiene que retirar de los ojos de los pecadores el gran objeto que la Biblia propone a la fe, esto es Jesucristo, y sustituirlo por otro objeto en su lugar. Coloque algo en lugar de Cristo y el Evangelio se arruinará totalmente. Usted puede echar a perder el Evangelio al agregarle algo más. Solo tiene que añadir algo a Cristo, el gran objeto de la fe, cualquier otro objeto que sea igualmente digno de honor, y el daño estará hecho. Añada algo más a Cristo y el Evangelio deja de ser un Evangelio total y absolutamente puro. Esto lo dijo J.C. Ryle, ¿cierto? Un predicador y un reconocido pastor del siglo XIX que tiene maravillosos libros. Finalmente, para el próximo clase, vamos a ver los siembra y pactos, los encuentros y posencuentros, los secretos y declaraciones, porque lo que es el don de lengua y los milagros los vamos a dejar para 2 martes más. Dios les bendiga y espero que haya sido de su agrado esta clase. Y como siempre lo digo, si le agradó este tema, suscríbase a nuestro canal, ¿cierto? Dele un like, ¿cierto? A nuestro canal de YouTube y comparta, viralice, ¿cierto? Estas enseñanzas que han sido de bendición a muchos hermanos en la fe. Dios los bendiga. Pueden abrir los micrófonos, los que quieren preguntar. Si no hay preguntas, Erika nos dice alineación con la voluntad de Dios, someterse a sus deseos. Eso es, son maestros del engaño, igual como pasó en el huerto, donde se dijo una verdad a media. Muy bien, ser pobre no es pecado, más bien el resultado de la flojera o una mala administración. Excelente. Había muchas mujeres que lo sustentaban a Jesús. Sí, eso es cierto. Acá habla de su riqueza, es gloria, no material. Gracias, Erika. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hermana Elizabeth, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, un comentario. Estas personas o estos movimientos que surgen trabajan mucho con la mente de las personas. Así es. Con así la mente emotiva. Primero comenzaron con el movimiento de la santidad. Exacto. Luego a ese movimiento le añadieron el hablar en lenguas. Y luego el movimiento carismático. Exacto. Y ahora el evangelio de la prosperidad. Y esto es así porque la mente, el aspecto de emociones exige cada vez más y más y más. Y llega un momento en que el público se cansa de lo mismo, entonces hay que inventar algo nuevo. Exacto. Y mi pregunta es, ¿qué más vendrá en el futuro? ¿Qué más inventarán para atraer cada vez más y más personas o para mantener ya a esas personas que ya tienen para que no se les vaya? Porque si le dan lo mismo, las personas se cansan y se les van. Bueno, la palabra dice que en los postreros tiempos habrán imitadores de Cristo. Yo creo que eso falta. O sea, allá hay gente que se cree Cristo, pero no son populares. Pero va a llegar alguien que va a suplantar a Cristo y ahí muchos van a... Como existe tanta analfabetismo bíblico en las iglesias, hermana Marta y hermanos queridos que están escuchando, existe tanto analfabetismo bíblico en las iglesias que van a correr pensando que es Cristo. Yo creo que eso es lo que falta sencillamente. Falta que alguien conocido del ambiente, no sé, alguien conocido, alguien popular, diga que es Cristo, reencarnado, lo que sea, y la gente como
como está carente de doctrina ortodoxa, ya sabemos lo que es la doctrina ortodoxa, es ahí la importancia de que los mensajes sean expositivos, que los mensajes sean basados en las Escrituras y no en mis emociones y no en cualquier otra cosa que no sean las Escrituras, para que mantengamos a la iglesia local con buenos alimentos, haciendo la metáfora en cierta manera. Yo creo que eso fue lo que falta, porque ya, ¿qué otra cosa se puede inventar, hermana Elizabeth? No lo sé. Y hay gente ilusa que lamentablemente cree estas cosas. Las iglesias, mientras más ignorantes sean, mejor para que los pastores y los líderes puedan gobernarlas. Amén. Lo mandé al grupo de la iglesia. Bien. Dios les bendiga, cuídense. Chao, chao. Amén. Chao, chao. Bye bye.